Y mire, queremos compartirle el caso, la historia de Xóchitl de la Paz, quien es uno de los afectados del sismo del 19 de septiembre, que sobre todo vale la pena recuperar por este sentimiento de entrega a la vida y de no rendición ante la adversidad. Veamos. Sobre la banqueta de la calle Galicia, en la delegación Benito Juárez, está la estética de Xóchitl de la Paz. A un lado estaba uno de los edificios que se desplomó por el sismo del pasado 19 de septiembre, donde vivía con su hermana y donde también pereció su mamá. A pesar de la situación, ella ha decidido levantarse y seguir adelante. A lo mejor para mí hubiera sido muy cómodo cruzarme de brazos y ponerme a llorar, ¿no? Y decir, pues, lamentarlo, ¿no? Y no sé, muchas cosas que se me ocurren a veces, pero yo creo que la mejor manera que tiene una persona de salir adelante es trabajando. Sus vecinos y clientes le impulsaron a seguir cortando el pelo en la calle. ¿De qué hora está, señor? Yo creo que de 12, más o menos procuro llegar a las 12 y me voy a las 6. Otros capitalinos que han conocido su historia también acuden a que Xóchitl les corte el pelo. Realmente viene a raíz de que nos enteramos de la noticia. Vivimos no tan lejos de aquí, vivimos en la otra, en la colonia Álamos. Entonces decidimos venir para ayudar con la señora. Xóchitl asegura que por lo pronto la Secretaría de Desarrollo de la Ciudad de México ya le ofreció cursos de actualización y está en espera que le llamen como prometieron para reiniciar con su negocio de manera formal y continuar sustentando económicamente a su familia. En las imágenes, Sergio Villanueva, Saray Mariscal, 21 Noticias.